Estamos de regreso con más de Mega Noticias MX y como se lo había dicho antes de irnos al corte, ya está lista Carla Insunza. Ella es analista precisamente para poder platicar sobre estos temas. Carla, me da muchísimo gusto saludarte. Yo espero que todavía esté en tiempo de desearte feliz 2023. Y bueno, pues justo el tema que hemos puesto sobre la mesa, el tema educativo, pero sobre todo aquellos que llegan y que ya han cruzado un gran camino para poder estar en la universidad y que la pandemia y otros factores más pues los obligaron a dejarlo. ¿Cómo estamos actualmente revisando cifras, revisando testimonios en la educación universitaria? ¿Cómo nos dejó la pandemia, que además, dicho sea de paso, todavía ni siquiera termina? Buenas tardes. Gracias, Mitzi. Saludo al auditorio y también feliz 2023. Pues bueno, yo creo que primero que nada hay que entender que el efecto más grande que tuvo la pandemia fue el tener que migrar de tener las clases presenciales a mudarnos a casa de la noche a la mañana. Solo para darnos un poco la idea en cuanto a cifras muy generales, solo en la UNAM cuenta con una plantilla promedio de 365,000 estudiantes. Ellos solamente el 8% antes de pandemia estaban inscritos a escuela abierta o universidad en línea, si lo queremos ver así. Pero ¿qué hacías con 330,000 estudiantes diciéndoles de la noche a la mañana se tienen que quedar en casa y así van a seguir estudiando? Primero que nada, hay que entender que desgraciadamente, sobre todo hablando de la TAM y del Caribe, la educación no es incluyente. ¿A qué me refiero con esto? Que los recursos son algo que afecta muchísimo a muchas comunidades. Desgraciadamente las comunidades rurales, las comunidades indígenas están fuera del alcance de poder tener el estudio. Esto porque no tienen material, no tienen ni siquiera la conexión. Y esto ha sido algo que no ha mejorado. Entonces, si estábamos hablando únicamente de la UNAM, por ejemplo, de 330,000 estudiantes que se habían quedado en la nada, ¿no? Y viendo cómo lo podían hacer, ¿cuántos de esos realmente lograron el poder continuar sus estudios? De esos son muy, muy pocos. Y hoy el sentido sigue siendo el mismo. Sí, a pesar de que la pandemia... Oye, Carla, y es que Exacto, y la pandemia no se ha los ido. datos de la nota anterior de que los estados donde más deserción escolar había o hay es Oaxaca, Veracruz, Michoacán, por los que puedo mencionar algunos, y justo que tienen no solo un rezago educativo, sino que tienen un rezago social, un rezago económico, un rezago de salud, en fin, una serie de contexto que al final pues deriva en esto, ¿no? En que los estudiantes tienen que abandonar sus estudios para tener que trabajar, mantener a sus familias. Los recursos son todo, ¿no? Y también hay que entender, por ejemplo, en el 2021, 29 estados se declararon con deuda en sus universidades, esto dio una suma total de 3,175 millones de pesos más o menos, que englobaba toda la deuda que las universidades tienen. Obviamente las universidades de los estados más pobres son los que inclusive algunos, como Chiapas, como Zacatecas, se declararon en crisis, sus universidades autónomas estaban en crisis. Entonces, también es un trabajo en conjunto entre, una muy mala estructura y muy malos procesos de un acuerdo entre los estudiantes y lo que podría hacer inclusive el gobierno para poder fondear las universidades autónomas de la medida correcta, ¿no? Se han dado muchas opciones o planes, ¿no? Inclusive el hacer estudios socioeconómicos, donde hay estudiantes, por ejemplo, que estudian en la UNAM, que tienen otras posibilidades que quizá pudieran dar un poco más de dinero equiparando para la gente que realmente no tiene los recursos para poderlos dar. Hay universidades que ya han estado en planes de austeridad, ¿no? Han recortado personal, han cambiado muchas cosas, pero hoy en día no es suficiente. No es suficiente porque al final de cuentas no hay un plan estructurado, no hay algo que realmente se esté haciendo y dejar de tener pues ese goteo presupuestal que hoy en día el gobierno nos está dando. Oye, Carla, una de las cosas que obligó la pandemia y que tú lo mencionabas de los alumnos que estaban en un sistema abierto, en un sistema a distancia y que de repente pues todos tuvieron que estar en ese sistema, también obligó a las mismas universidades a poder abrir más espacios en ese sentido, poder también ser mucho más flexibles en sus modelos educativos. ¿Es algo que ya llegó para quedarse o es algo que solamente vino a estar de manera temporal? A ver, hay que entender que esto ya llegó para quedarse. O sea, esto no se va a ir. Y ojo, no es solamente algo que vivamos en México, en Latinoamérica. También
en un evento no hace mucho, rectores de España, por ejemplo, que hicieron un evento con México, ellos también decían que han tenido estos problemas. Es algo a final de cuentas que fue global y que había muchas universidades que sí se estaban preparando para esto, pero nunca esperamos que fuera de la noche a la mañana. Lo que es un hecho es que la forma en la que ahora están educando tienen que ser distinta. Hoy en día hay que preparar a los estudiantes con habilidades universales, culturales, humanas, de adaptación, de resiliencia, porque es a lo que se van a enfrentar al mundo, ¿no? Porque es lo que va a pasar. Hoy en día los que se gradúen el día de mañana van a estar en empresas que ni siquiera existen físicamente, porque ya todo es virtual. Y eso hay que entenderlo, que el mundo se está transformando, ¿no? Hoy los profesores también son transmisores de conocimiento Así y es. se están volviendo estos acompañantes en esta... en este cambio que se está viviendo, ¿no? Pero pues también es evidente que se tiene que preparar también a los maestros para saber cómo lo van a hacer y cómo van a llevar de la mano a los estudiantes de una forma inclusiva, sin importar el extracto socioeconómico, sociocultural o en donde estén dando ellos las clases para poder hacer un campo de trabajo y laboral mucho más competitivo e equilibrado el día de mañana, ¿no? Bueno, y esto también llevaría u obligaría de alguna forma a modificar las preferencias de qué estudiar y qué también no es tan atractivo. ¿Viste algún cambio también que haya traído la pandemia de carreras que quizá no eran tan atractivas antes estoy hablando de hace 5 o 10 años, y que ahorita, digamos, es algo que sería obligado justo para lo que estamos viviendo y para lo que se viene? A ver, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo fintech, por supuesto que dio un cambio, ¿no? O sea, ahora programadores, gente que Claro. está dedicada para toda la parte de redes sociales, de mercadotecnia digital, de todo eso, por supuesto que fueron carreras que se fueron al cielo, ¿no? Porque aparte es algo de lo cual estamos ávidos y que no había gente que tuviera el conocimiento necesario en esas áreas, ¿no? Sin duda también hay que entender que el que nos volvamos digitales en muchas cosas no quiere decir que no van a dejar de tener la necesidad de tener las carreras también de una forma presencial, ¿no? Obviamente es mucho más sencillo un abogado que pueda hacer prácticas a Ujú. distancia o un administrador, pero no podemos hablar de un doctor, ¿no? Si hablamos de medicina, si hablamos de arquitectura, si hablamos de esas carreras donde realmente necesitas meter las manos, donde realmente necesitas ir a tu campo laboral para ir entendiéndolo, hacer prácticas, pues por supuesto que están muy rezagados. Ahorita, por ejemplo, las carreras de medicina que quedaron truncas continuaron en la parte técnica, pero no se han podido graduar y llevan un año de rezago porque están haciendo su año de prácticas. Pero prácticas que las están haciendo, pues a la y se va, porque tienen el tema encima, porque ya se quieren graduar, obviamente, estos chavos también, porque algunos inclusive estaban bajo becas como del CONALEP para poder estudiar o poder hacer los posgrados o residencias necesarias y se les están acabando. No, es que no vimos que esto a final de cuentas era un efecto dominó, que al principio cuando llegó la pandemia, que estábamos hablando de 90 días, pues quizá era muy sencillo poder mantener 90 días estar en casa. Pero cuando se volvieron años, obviamente que el coletazo es mucho más grande. Entonces, ahorita es lo que se está viendo. Entonces, las prácticas el día de mañana en este tipo de carreras, pues sí vamos a ver una deficiencia. Por supuesto que ya se está viviendo en el sentido de gente mucho más experimentada, que ya lleve 30, 40 años en su campo, pues sí, cuando recibe a los residentes, a los practicantes, pues nota que es gente que viene muy mal preparada y desgraciadamente son prácticas muy peligrosas si la persona no sabe lo que está haciendo porque estamos manejando vidas, ¿no? No es un chiste no construir un buen edificio, no es un chiste no saber qué medicamento da, no es un chiste no saber tapar una muela, ¿me explico? Sí, totalmente. Ahora, ¿qué opinas entonces de la estrategia implementada o la falta por parte del gobierno federal? ¿Es prioritario para las autoridades o simplemente, como en otras ocasiones, con pandemia o sin pandemia, la educación está en otros términos que simplemente no es prioritario? Mira, en cualquier gobierno, y esto lo hemos vivido porque tampoco voy a decir que esto es culpa únicamente del gobierno de López Obrador, la educación no ha sido una prioridad y ha sido algo con lo que se ha venido Totalmente. trabajando desde hace mucho tiempo, pero sí es una realidad que el gobierno de López Obrador nos está dejando
pues en la calle en muchos sectores muy importantes, ¿no? En investigación, la educación, por supuesto que no es una prioridad para nuestro presidente y desgraciadamente la palabra ahora austeridad se ha vuelto una moda, ¿no? Que sale desde Palacio Nacional y que se está poniendo en cada aspecto de nuestra vida. Y es que así no pueden ser las cosas, ¿no? Porque no puedes escuchar a una universidad autónoma donde se supone que ellos tienen que darle la oportunidad de un recurso básico, porque a ver, Vichy, no, yo no te estoy diciendo que es un lujo, hablar de salud y hablar de educación es un derecho como ciudadano de cualquier país. Entonces, no puedes decir o sentirte orgulloso al pavonear en una mañanera donde universidades para poder llegar a los presupuestos están en un proceso de austeridad. Eso es inadmisible, ¿me explico? Entonces, por supuesto que critico las implementaciones que el gobierno López Obrador está haciendo hoy en día en la educación, porque creo que está jugando con temas muy delicados y obviamente si de por sí hay un rezago y si de por sí el mundo está peleando contra un rezago, pues imagínate qué lugar vamos a quedar nosotros si ni siquiera tenemos gasolina para estar arrancando el carro, ¿no? Sí, austeridad, no sé si coincidas conmigo, no debería de aplicarse en la educación, no debería de aplicarse mucho menos en el tema de salud. Se podría hacer en los proyectos prioritarios, Carla, Tren Maya, la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles. Exactamente. O sea, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero digo, y también poniéndole un poco de no solamente responsabilidad al gobierno, creo que también es una responsabilidad de todos. Y como lo mencionaba hace rato, creo que también es importante hacer estrategias porque la aportación que los alumnos da no va equiparable a las matrículas que tienen hoy en día las universidades públicas. Entonces, yo sí soy a favor de hacer estos estudios socioeconómicos que se han planteado en algún momento en el Senado, en donde, dependiendo de la posibilidad económica que tú tienes, sea la aportación que des. Yo creo que a final de cuentas va a seguir siendo mucho más barato que estudiar en cualquier universidad privada y si hay gente que pueda tener la posibilidad de dar más, creo que es justo y seguir cuidando y seguir como trabajando en equipo para la gente que realmente no tiene, porque así como está el que toma su auto y maneja 20 minutos para llegar a la UNAM, está el que se para a las 4 de la mañana para tomar el primer metro a las 5 y llegar a la universidad a clase de 7. Por supuesto que se entiende, pero creo que deberíamos de ser también un poco más equitativos en el sentido en lo que nosotros también como ciudadanos vamos a dar a nuestro país, porque al final de cuentas esto no es para el gobierno, es para nuestro país en general. Así es el futuro básicamente de todos. Al final las administraciones van y vienen, los políticos van y vienen, y nosotros nos seguimos quedando en las mismas. Para ti, desde tu análisis, ¿cuánto tiempo nos va a llevar este rezago que ya se ha estado presentando para que se pueda recuperar en México, siempre y cuando se le ponga atención? Porque si seguimos en las mismas o haciendo lo mismo, vamos a obtener quizá los peores resultados. Mira, Mitzi, me encantaría decirte que nos podemos sumar en algunos cálculos que ha hecho la UNESCO, por ejemplo, para Europa, en que dicen que quizá 2 años más o menos haciendo como un equiparable lo que vimos de pandemia, lo mismo nos tardaría en recuperar, podríamos estar nosotros. Hoy en día, si seguimos con la misma, o sea, hay que entender de un punto, de por sí México ya iba atrás, ¿no? Entonces ya nosotros ya veníamos con X número de años rezagados hacia ni hablar, ¿no? Estamos años luz. Pero bueno, hablando de Europa, de España, por ejemplo, inclusive de Estados Unidos en algunos momentos, estábamos solamente atrás. Yo te diría que si seguimos con esta idiosincrasia y con esta mentalidad tan mediocre, nos vamos a tardar 10 años, ¿te gusta? Y eso, a ver cómo nos va, porque va a venir otro gobierno y el problema es que como no entendemos que no es de colores de partido, sino que llega uno azul, uno verde o uno color morado y el chiste es venir a tirar lo que hizo el otro sin importar que tanto nos afecte y la educación, como bien lo dijimos, no era una prioridad, pues estamos a años luz de poder quedar al margen de grandes países como Finlandia, como Asia, bueno, Japón, sería imposible llegarles. Así es, y luego nos andamos comparando, como por ejemplo en los temas de salud con Dinamarca, y simplemente pues no hay tema de comparación. Carla Insulza, se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias. Siempre es un placer poder escucharte y poder analizar estos temas que ojalá tuvieran los reflectores todo el tiempo de los temas nacionales.
Claro, al final de cuentas lo importante es hablarlo y hacer que la gente que nos ve se vuelva más crítica en este sentido. Que así sea, ese es el objetivo. Gracias, Carla, que tengas excelente tarde. Usted y yo vamos a la pausa, pero vamos a regresar con más, no se vaya.